A veces, la lealtad no se mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a quitar. Y cuando se trata de amor, la línea entre devoción y locura puede difuminarse hasta desaparecer. Hoy conocerás a una mujer cuya belleza no solo capturaba miradas, sino también voluntades. Una de esas que, por amor, desafía cualquier límite, incluso cuando el precio a pagar es su propia vida. Así que escucha con atención y recuerda, la próxima vez que te cruces con una mirada encantadora, podría ser más peligrosa de lo que imaginas, porque hay mujeres cuyo encanto mata, mujeres que, sin previo aviso, se convierten en damas peligrosas. Toni Jo Henry, la belleza letal del sur. Para comenzar esta historia, hablemos de Annie Beatrice McQuiston, nacida un 3 de enero de 1916, cerca de Shreveport, Luisiana. Claro, la dulce Annie no sería recordada como la vecina simpática que horneaba galletas los domingos. No, esta dama acabaría siendo conocida como Toni Jo Henry, la única mujer que terminó en la silla eléctrica en el estado de Luisiana. Y vaya, no es que le faltaran competidoras para tan macabro título, pero Toni Jo se lo ganó con creces el 28 de noviembre de 1942. Su gran hazaña, el brutal asesinato de Joseph P. Calloway el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1940. Qué apropiado, ¿no? Un día dedicado al amor, transformado en uno de sangre por esta encantadora asesina. Un comienzo infeliz. Toni Jo, o mejor dicho, Annie, tuvo un inicio difícil. Su madre murió cuando ella apenas tenía 6 años, y el golpe fue doble cuando su padre decidió casarse de nuevo. No es que nuestra heroína fuera una niña fácil de complacer, pero la nueva familia simplemente no era lo suyo. Así que, como cualquier niña sensata, le rogó a su tía que la sacara de allí. A los 13 años, ya estaba trabajando en una fábrica de macarrones, pero el destino y la crueldad humana tenía otros planes para ella. La despidieron cuando su jefe descubrió que su madre había muerto de tuberculosis. Como si eso no fuera suficiente, su padre, mostrando un afecto paternal típico de la época, la golpeó cuando llegó a casa. Ese día, Toni Jo decidió que ya había tenido suficiente de la vida familiar. Fue entonces cuando el oscuro mundo de las drogas y la prostitución extendió sus brazos abiertos hacia ella. Porque, claro, cuando el mundo te da la espalda, ¿por qué no abrazar el submundo? No es que le faltaran habilidades para sobrevivir. Toni Jo era menuda, bonita y con una cabellera negra como el pecado. Así que encontrar clientes no fue problema. Para cuando cumplió 16 años, ya fumaba, bebía y consumía cannabis, codeándose con lo peor de los bajos fondos de Shreveport. Y para colmo, tenía una lista de arrestos que haría palidecer a cualquier aspirante a delincuente. Incluso, llegó a ser detenida por agredir a un hombre, pero evitó la prisión porque, bueno, aún era menor de edad. ¡Qué suerte la suya! El amor criminal. En 1939, Toni Jo conoció a Claude Cowboy Henry en el burdel donde trabajaba a tiempo completo. Ah, Cowboy, el tipo que todas las chicas soñaban con tener. Claro, era un criminal de poca monta, pero eso no pareció importarle a nuestra protagonista. Al contrario, cayó rendida a sus pies en cuanto lo vio. Cowboy, con su historial delictivo y una acusación pendiente por disparar a un ex policía, no era precisamente el tipo de hombre que una madre aprobaría. Pero, ¿quién necesita la aprobación materna cuando se está tan perdida como Toni Jo? Por si fuera poco, Toni Jo estaba totalmente enganchada a la coca, lo que hacía que ellos dos fueran el equipo perfecto. Sin embargo, Cowboy logró lo impensable.
la ayudó a dejar las drogas. El amor hace milagros, o eso dicen. Se casaron el 25 de noviembre de 1939 en Luisiana, con Tony Joe usando su verdadero nombre, por una vez. Incluso disfrutaron de una luna de miel en el sur de California, pero como todo en la vida de Tony Joe, la felicidad no duró. Cowboy recibió un telegrama para presentarse en un tribunal de Texas por el cargo de disparo. Y, aunque Tony Joe le suplicó que huyeran juntos, él decidió ir al juicio. Segunda condena, 50 años en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville. Esa sentencia fue como un balde de agua fría para Tony Joe, quien ingenuamente había creído que todo se resolvería y que su amado cowboy sería absuelto. La furia y la frustración la consumieron, así que, ¿qué decidió hacer? No rendirse, por supuesto. Tony Joe juró liberar a su esposo, sin importar los métodos, y con eso comenzó una serie de actos criminales tan descabellados como condenados al fracaso desde el principio. Pero, ¿quién dijo que la lógica y el crimen van de la mano? El crimen. Tony Joe Henry, decidida a liberar a su amado cowboy, ignoró por completo las advertencias que le decían que su plan era una locura sin esperanza. Como era de esperarse, cuando tienes contactos en los bajos fondos, las mejores ideas no tardan en aparecer. Así fue como Tony Joe se asoció con Harold Burks, mejor conocido como Arkansas o Arky para los amigos. Este joven encantador ya había pasado una temporada en la penitenciaría de Huntsville y por si fuera poco también estaba ausente sin permiso del ejército. Sí, una joya. Pero lo que más le interesaba a Tony Joe era su supuesto conocimiento detallado de la cárcel. Juntos decidieron que podían liberar a Cowboy. ¿El plan? Nada menos que robar un banco en un pequeño pueblo de Arkansas. Por supuesto, necesitarían un coche rápido, uno que pudiera huir de la policía en el momento del escape. Para eso, Tony Joe consiguió un par de pistolas robadas por unos conocidos y, fingiendo ser una pareja de recién casados, se dispusieron a hacer autostop hacia su destino. Todo parecía perfecto la noche del 14 de febrero de 1940 en Orange, Texas, cuando apareció el coche ideal. Joseph P. Calloway, que estaba entregando un flamante Ford V8 Coupe para un amigo, se topó con esta encantadora pareja y, en un acto de bondad que pronto lamentaría, decidió ofrecerles un aventón. El coche era nuevo, rápido y perfecto para el gran escape, o al menos eso pensaban Tony Joe y su cómplice. Calloway no tenía idea de lo que le esperaba. Condujeron hacia Jennings, Luisiana, donde Calloway debía entregar el coche. Pasaron por Lake Charles y al llegar a una zona apartada, Tony Joe decidió que era hora de actuar. Sacó su revólver calibre .32 y le ordenó a Calloway que desviara el coche hacia un camino rural. Cuando se detuvieron, le exigió que se desnudara. Imaginen la sorpresa de Calloway, quien probablemente pensaba que todo esto era una broma pesada o una ridícula humillación. Pero Tony Joe no estaba jugando. Arky recogió su ropa, reloj y los escasos $15 que llevaba. Según ella, el plan era usar la ropa para que Cowboy pudiera cambiarse después del gran escape. Claro, porque un cambio de ropa es lo único que uno necesita para burlar a la justicia. El pobre Calloway fue arrojado al maletero y siguieron conduciendo hasta que Tony Joe encontró el lugar perfecto. Lo sacaron del maletero, lo obligaron a caminar hacia unos montones de heno y, en una escena que bien podría haber sido sacada de una película de gángsteres, le ordenó que se arrodillara y rezara. Luego, con la frialdad de quien está pidiendo un café, le disparó en la cabeza. Calloway murió al instante. Tony Joe y Arky huyeron en el Ford, conduciendo toda la noche hasta Camden, Arkansas, donde pensaban llevar a cabo su audaz plan de robar el banco. Se registraron en un hotel barato, pero Arky, completamente perturbado por el asesinato a sangre fría de Calloway,
decidió que ya había tenido suficiente de esta aventura. Mientras Tony Joe dormía, Archie escapó con el coche y la ropa de Calloway, dejándola sola y con un plan que hacía aguas por todos lados. Según él, nunca había planeado cometer un asesinato, solo se había dejado llevar porque, claro, siempre es más fácil conseguir un aventón cuando estás acompañado de una chica bonita. Sola y abandonada, Tony Joe utilizó lo que quedaba del dinero robado para comprar un boleto de autobús de vuelta a Shreveport, Luisiana. Al llegar, buscó a una vieja amiga que dirigía un burdel y, tras una charla, ésta la convenció de que fuera a quedarse con su tía. La tía, sospechando que algo andaba mal, logró obtener fragmentos de información de Tony Joe, pero no lo suficiente como para entender el alcance del problema. Preocupada, decidió contactar a su hermano, que era policía, pero descubrió que estaba de vacaciones. Desesperada, acudió a uno de sus colegas, el sargento Dave Walker. Walker acompañó a la tía a su casa y entrevistó a Tony Joe. Aunque estaba al tanto de la desaparición de Calloway, no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar: una confesión completa y detallada del asesinato. Tony Joe incluso le entregó el revólver, aún con una bala disparada y 5 intactas. Al principio, Walker no creyó del todo la confesión. Después de todo, nadie había reportado un asesinato ni se había encontrado el cuerpo o el coche. Sin embargo, decidió arrestarla y la entregó a la policía de Lake Charles, quienes la llevaron al lugar donde, según ella, había dejado el cuerpo de Calloway. Tras una búsqueda, encontraron el cadáver exactamente como Tony Joe lo había descrito. La bala que lo mató fue recuperada en la autopsia y coincidía perfectamente con el arma que Walker le había quitado. Poco después, el Ford Coupe fue encontrado abandonado en Arkansas, aún con la ropa de Calloway en su interior y algunas colillas de cigarrillo con marcas de lápiz labial. Un elegante toque final. Tony Joe fue formalmente acusada de asesinato, pero en un acto de rebeldía se negó a revelar la identidad de su cómplice, molesta por cómo la prensa la estaba retratando. Sin embargo, finalmente fue persuadida para hablar, y Archie fue arrestado y llevado de vuelta a Luisiana, también acusado de asesinato. Aunque, por supuesto, serían juzgados por separado. El juicio y las apelaciones. El primer juicio de Tony Joe comenzó el 27 de marzo de 1940 en Lake Charles, bajo la mirada del juez Hood y con una considerable atención mediática. Los titulares la describían como una morenaza seductora, porque nada en la prensa de la época parecía importar más que cómo lucía la acusada en lugar de los escalofriantes detalles de su crimen. Tony Joe, con la actitud que ya se había vuelto su sello, intentó desviar la culpa del asesinato hacia Archie, pero el jurado no cayó en su juego. Tras deliberar durante 6 horas, el 29 de marzo de 1940 la declararon culpable de asesinato, lo que en ese momento implicaba una sentencia obligatoria: la horca. Sorprendentemente, Tony Joe no mostró emoción alguna ante el veredicto, como si la idea de morir en una soga no fuera más que otro giro del destino que ella ya había asumido. El veredicto fue formalizado poco después: muerte por ahorcamiento. Archie tampoco salió mejor parado en su juicio, celebrado ese mismo año. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte, aunque, para ser justos, su papel parecía haber sido el de un cómplice asustado que jamás habría tenido el valor de cometer semejante atrocidad por sí mismo. Pero las decisiones ya estaban tomadas. Tony Joe no se rindió. Apeló la sentencia alegando que el juez del primer juicio había permitido conductas perjudiciales para su caso. El tribunal aceptó su apelación y se le concedió un segundo juicio en febrero de 1941. Esta vez, Archie testificó en su contra y el jurado tardó solo 1 hora en volver a condenarla. Una vez más,
la sentencia de muerte fue pronunciada, y una vez más, Tony Joe apeló y ganó. Su nuevo juicio comenzó el 3 de febrero de 1942, esta vez bajo la presidencia del juez Pickrell. El veredicto fue rápido y letal: culpable. Los dos fueron recondenados y, como el destino tiene sus propios caprichos, mientras ella litigaba, Luisiana cambió su método de ejecución de la horca a la silla eléctrica. Sus abogados, en un intento desesperado, impugnaron la constitucionalidad de este cambio, pero la Corte Suprema dictaminó que el cambio estaba dentro de la ley. El gobernador del estado, Sam Jones, dejó claro que no habría indulto. En la celda de los condenados. Durante los prolongados procesos judiciales, Tony Joe permaneció encarcelada en la prisión de Lake Charles, donde fue bautizada por el padre Wayne Richard, un sacerdote católico que la acompañó en sus últimos días. Quizás en busca de redención, o al menos de una especie de paz, Tony Joe concedió una entrevista a reporteros donde trató de explicar sus sentimientos hacia Cowboy, su amado, ese hombre por el que había hecho todo. En un último intento de limpiar el nombre de Archie, hizo una declaración jurada confesando que había sido ella quien disparó a Calloway, como si en ese momento todo importara menos que salvar a su cómplice. En la entrevista, Tony Joe hizo una revelación escalofriante. En primer lugar, la víctima no regresa para atormentarme. Nunca pienso en él. Siempre supe que mi vida pagaría la suya. Creo que mi vida vale tanto para mí como la suya le valía a él. Pero a veces me pregunto, ¿por qué es legal ahora que alguien me mate a mí? Su lógica era fría, directa y de alguna manera desquiciadamente lúcida. El 23 de noviembre de 1942, Cowboy intentó una última hazaña para rescatar a Tony Joe. Junto con un cómplice, intentaron escapar de la granja penitenciaria en Texas, donde estaba recluido, pero la fuga fue un fracaso absoluto. Cowboy fue rápidamente recapturado y devuelto a Huntsville. Era un plan absurdo, propio de alguien atrapado en un amor desesperado, sin lugar para la razón ni la lógica. El 27 de noviembre, Tony Joe tuvo la oportunidad de hacer una llamada telefónica a Cowboy desde la oficina del jefe de carceleros. Las últimas palabras que le dijo fueron: «Deshazte de ese traje de prisionero, sal por la puerta principal, ve derecho y trata de hacer algo de tu vida». Durante la llamada, Cowboy estaba emocional, llorando, mientras que Tony Joe, en contraste, se mantuvo brillante y alegre, como si ya hubiera hecho las paces con lo inevitable. Lo más curioso de todo es la imagen de Tony Joe en su celda de condenados, tomada la misma mañana de su ejecución. Es casi imposible creer que fue tomada en las horas previas a su muerte. Tony Joe aparece relajada, rodeada de un ambiente casi confortable y en compañía de un pequeño perro blanco y negro. Le dijo al camarógrafo que tomó la foto: «He sonreído 2 veces, señor. ¿Tienes alguna idea de cuánto talento se está desperdiciando aquí hoy?». Una frase que revela una mezcla de orgullo, resignación y un destello de la mujer que siempre había sido: valiente, insolente y hasta el final incapaz de aceptar la derrota en su totalidad. La ejecución. El sábado 28 de noviembre de 1942, a las 12:05 de la tarde, estaba fijada la ejecución de Tony Joe. El lugar elegido fue el sótano de la prisión de Lake Charles, donde se había instalado la silla eléctrica portátil de Luisiana, traída en camión desde la prisión de Angola el día anterior. Esta sería la 6ª ejecución por electrocución en el estado, una cifra pequeña en comparación con el espectáculo que representaba la ejecución de esta mujer, cuya historia había cautivado a todos, más por su belleza y astucia que por el horror del crimen que había cometido. No obstante, hubo un momento en que incluso su gélida compostura se quebró, cuando le raparon la cabeza. A pesar de todo, la vanidad sobrevivía incluso en las últimas horas,
Tony Joe había escogido un vestido negro sencillo que fue recogido de la tintorería esa misma mañana y unos zapatos negros a juego. Y había pedido llevar un pañuelo de colores brillantes para cubrir su calvicie. Fue un pequeño gesto de humanidad en medio de un ritual macabro. Kenny Reed, el ayudante del sheriff a cargo de su custodia, le leyó la orden de ejecución. Cuando le preguntó si tenía algún comentario final, ella respondió, «Creo que no». Con esas palabras, sencillas pero rebeldes en su aceptación, tomó la mano del padre Richard y fue conducida a la cámara de ejecución. A pesar de admitir que estaba algo nerviosa y asustada, su compostura seguía intacta. Caminó hacia su muerte con la misma frialdad con la que había disparado a Mr. Calloway. Periodistas estaban presentes, listos para capturar cada detalle morboso del evento, y Tony Joe les dedicó una sonrisa, un último gesto que quizás esperaba que perpetuara su imagen más allá de su crimen. El sheriff Henry Reed Jr. le preguntó si tenía algunas últimas palabras, a lo que ella respondió con un simple no. Sonrió a su verdugo y murmuró unas palabras inaudibles mientras la ataban a la silla eléctrica. Los electrodos fueron colocados en su cabeza rapada y en su pantorrilla, y una máscara de cuero cubrió su rostro. Segundos después, 2000 voltios recorrieron su cuerpo. A las 12:12 de la mañana, Tony Joe fue declarada muerta por el forense del condado, el doctor E. L. Clement, y el doctor de la prisión, H. B. White. Su cuerpo fue retirado pocos minutos después. La última petición de Tony Joe fue sencilla y peculiarmente piadosa, que se le dejara un crucifijo en la mano cuando la enterraran. El padre Richard ofició su entierro en el cementerio Orange Grove de Lake Charles, donde también diseñó la lápida que hoy marca su tumba. Así terminó la vida de Tony Joe, una figura cuya belleza y frialdad la hicieron tanto una leyenda como una advertencia. Arkie y Cowboy. Arkie no corrió mejor suerte. A pesar de los esfuerzos tardíos de Tony Joe para asumir toda la culpa del asesinato, fue ejecutado el 23 de marzo de 1943 en la misma silla eléctrica que había acabado con su cómplice. Nadie reclamó su cuerpo, por lo que fue enterrado en una tumba sin nombre, condenado al olvido. En cuanto a Cowboy, el hombre por quien Tony Joe había sacrificado todo, fue liberado de prisión 2 años después de la ejecución de su esposa. Pero la libertad fue efímera. El 15 de julio de 1945, Henry Cowboy fue asesinado en una pelea con un cantinero. Un final abrupto y violento, en una vida marcada por el caos y la tragedia, que culminó en un destino predecible para alguien que había pasado tanto tiempo bordeando el abismo. Si analizamos el crimen de Tony Joe, se hace evidente que desde el principio fue un desastre monumental. Mal planificado, sin recursos y con un margen de éxito cercano a cero. Era tan sencillo como haber robado un coche cualquiera en la calle, sin necesidad de secuestrar a alguien y asesinarlo. ¿De verdad Ella y Arkie creían que serían capaces de asaltar un banco en Camden? ¿Y cómo pensaba ella, con esa arrogancia irracional, que iba a liberar a Cowboy de una prisión tan grande y bien custodiada como Huntsville? No hay respuestas obvias a estas preguntas, salvo una. Nunca tuvo ninguna posibilidad de éxito. Al momento de cometer el asesinato, Tony Joe debió haber sabido que, si la atrapaban, la horca la esperaba, como le había sucedido a Julia Moore apenas 4 años antes. Y sin embargo, nada de eso pareció importarle. Lo más desconcertante es que no tomó ninguna precaución, ni siquiera las más básicas, como deshacerse del arma, limpiar el coche o simplemente guardar silencio. Confesó casi de inmediato, antes de que el cuerpo siquiera hubiera sido encontrado, y ayudó a la policía a localizarlo. ¿Qué clase de asesina hace eso? ¿Acaso quería ser atrapada? Sus motivos, si podemos llamarlos así, parecen reducirse a una única obsesión:
su amor irracional por Cowboy. Un amor tan desbordante y ciego que anuló toda lógica, incluso su instinto de supervivencia. Pero, por más grande que fuera esa pasión, no explica su falta total de sentido común. Si hubiese tenido un poco más de frialdad y prudencia, el resultado podría haber sido muy diferente. Si hubiese eliminado el arma y mantenido su boca cerrada, tal vez su crimen habría pasado desapercibido. Pero esas preguntas, y las respuestas que nunca tendremos, son las que hacen que la historia de Tony Joe sea tan desconcertante.